reconocimiento a todas las instituciones organizadoras de este siglo, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho, a la ONG Realidades y a la Plataforma de Investigación y Formación Especializada, que sin ellos no se hubiera podido llegar a dar este siglo. Voy a dar unas pequeñas pautas de participación. Naturalmente, ustedes ya saben de que la conferencia tiene una duración aproximada de 45 minutos a 1 hora, después de la cual se establece una ronda de preguntas en la cual todos van a poder participar a través del chat de la misma plataforma Zoom, o también pueden enviar sus preguntas en la transmisión en vivo de Facebook. Sin más que añadir, quisiera darle la palabra a la doctora María Elena Tarbellido, que hará la correspondiente presentación de nuestra expositora el día de hoy. Doctora. Muchas gracias, buenas noches a Elena, todos. una pregunta. Creo que hay personas que están esperando autorización de entrar por el link que yo compartí, creo que fue. ¿Me equivoqué? Sí, en el link tenemos un límite de 100 participantes y los demás tienen que seguir la transmisión en vivo. Por favor. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para que la gente llegara por el otro lado para la transmisión? Les vamos a pasar ahora el link. Porque si me lo envía, yo antes de, mientras que está hablando Elena, puedo pasarlo por las redes en lo que puedo. Pero si me Yo pueden se lo enviar envío, solamente, doctora, no se preocupe. por favor, gracias. Excelente. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Esta es nuestra segunda sesión de este ciclo, especialmente dedicado a mujeres constitucionalistas en Latinoamérica. Uno de los objetivos es demostrar que el pensamiento constitucional tiene rostro de mujer. Y qué mejor esta noche tener a una de las representantes ícono del constitucionalismo latinoamericano. Me refiero a la doctora Liliana Estupiñán, que nos ha hecho el honor de aceptar esta invitación y esta conferencia. Obviamente su hoja de vida muy extensa, voy a tratar de sistematizar precisamente todo el bagaje académico de la doctora Liliana Estupiñán, pero en primer lugar agradecerle por aceptar esta invitación, agradecer también a todo el marco institucional que ha hecho posible esta conferencia, a la sociedad científica, a la ONG Realidades y a todo el marco institucional pues que ha hecho posible esta exposición, este ciclo de diálogos académicos. Agradecer también a todas y todos, hemos tenido una amplia aceptación, una amplia participación y eso nos alegra porque precisamente genera espacios de reflexión que también implica mirar el derecho constitucional, mirar los derechos desde los otros vértices. Por eso esta noche quiero presentar a la doctora Liliana Estupiñán, colombiana, como les decía, ícono del constitucionalismo democrático latinoamericano. Ella es doctora en Derecho, el título además cum laude obtenido en la Universidad Externado de Colombia, tiene también estudios postdoctorales, tiene investigaciones académicas muy destacadas, no solamente en Colombia, sino también en toda Latinoamérica y también en España y otros países. Ella fue también directora del doctorado en Derecho de la Universidad Libre de Colombia y como les digo, tiene una amplia trayectoria. Pues para mí es un honor en esta lógica precisamente de exponer el pensamiento latinoamericano con rostro de mujer, de mujeres constitucionalistas destacadas, pues esta segunda exposición, como van a ver, pues va a satisfacer precisamente todas las inquietudes y nos va a ayudar a reflexionar y a pensar desde estos otros vértices. Querida Liliana, desde Sucre, desde Bolivia, un abrazo, todo mi cariño para ti y muchas gracias, muy agradecida contigo por aceptar esta invitación, pues esta conferencia es toda tuya.
Gracias, querida María Elena, gracias a nuestras queridas abogadas, juristas bolivianas. Estoy muy feliz de este encuentro, a pesar de estos momentos tan difíciles que curiosamente nos han unido más, y eso lo sabe María Elena, que llevamos hace ya unos años luchando con el constitucionalismo democrático en América Latina, cada una a su manera. María Elena desde el plurinacionalismo, desde el pluralismo, yo en Colombia desde el tema de la autonomía territorial, desde el tema de la paz y últimamente también metida en los temas de plurinacionalismo y pluralismo, etcétera. Para todos los que están acá invitados, felices porque la idea es armar una alianza entre Colombia, entre Bolivia, entre Ecuador, entre Perú, entre todos nuestros hermanos de América Latina, y esta es una alianza además de mujeres. Nosotros somos un grupo de mujeres que venimos trabajando el derecho constitucional, que además comprometidos, también tenemos activismo alrededor del mundo del derecho, y como ella ha pronunciado una cosa muy bella en su discurso, estamos pensando en un derecho constitucional del otro. Estamos en un derecho constitucional en donde la voz tiene que ser la de las víctimas, no la de los victimarios. Estamos pensando en un derecho constitucional en donde la voz es de los que han sufrido, porque siempre la voz del derecho constitucional y las constituciones han sido de las élites, no han sido precisamente de los que han sufrido, y en el caso de América Latina estamos hablando de unas cifras sorprendentes. Estoy feliz, no sé si aquí está Gloria, una columnista que me ha inspirado, estoy tratando de ubicar si está mi querida Gloria, una columnista con la que yo voy a cerrar hoy, muy a propósito de los 100 años de soledad que presentó, no la veo todavía por acá, que presentó María Cristina Gómez Izaza, con una columna muy bella, con la que quiero cerrar esta conferencia con algo de esperanza, a pesar del momento tan difícil que estamos viviendo. Voy a utilizar estamos hablando de paz en tiempos de coronavirus. Estoy tratando de hacer un cruce entre esas dos cosas, una tan bella y tan difícil, y la otra que es una mala hora, una desgracia que nos tocó y que tenemos que enfrentar con máximos niveles de compasión y de lógicas precisamente transicionales. Perdón, que aquí está la columnista que quiero que llegue, creo que no ha podido entrar, perdón acá. Está en el chat, querida Lili. Ah, ya está, quería que ella estuviera acá porque es un homenaje también a ella al final de esta conferencia. Muy bien, entonces hay como dos elementos, dos ideas provocadoras para todos. Como hay tantos colombianos acá, pues muchos tienen, este tema de la paz genera muchos sentimientos distintos. La primera idea que tengo es que el conflicto armado en Colombia, o la guerra para mí, fue más grave incluso que el coronavirus. O sea, así de simple. Claro, esto nos toca en cuestión de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. No sabemos cuándo va a llegar la vacuna para esta situación tan complicada que nos va a dejar en unas condiciones de pobreza y de inequidad y de desequilibrios territoriales más fuertes de los que de hecho ya teníamos. Pero la verdad es que nosotros hemos vivido también otro coronavirus, y esa es la pandemia de la violencia. El país, Colombia, aquí está Bolivia, y me imagino que tengo algunos compañeros de otros países, ha vivido un escenario de violencia política increíble, lamentable. Los 100 años de soledad de los que les hablaba la querida María Cristina en la conferencia anterior. Entonces, es la primera idea que quiero decirles. Por lo tanto, si nuestra violencia, si nuestro conflicto armado es tan grave o peor que el coronavirus, no es posible que en fase de coronavirus entre en cuarentena el proceso de paz en Colombia. No puede entrar en cuarentena, porque precisamente la vacuna que se le aplicó a la violencia política de este país fue precisamente el acuerdo de paz, algo que les voy a contar de cómo fue y qué se hizo y qué está pasando con este acuerdo de paz en este momento. Entonces, esas son como las dos primeras ideas provocadoras que quisiera presentar en este momento. En una primera parte de esta conferencia o de esta pequeña charla, teniendo en cuenta que quiero como pensar, buscar como marcos inspiradores
repito, marcos en lógicas de compasión, quiero pensar, y que además la mayoría de ustedes son juristas o se están formando como juristas, aquí tenemos semilleros de Colombia, semilleros de Bolivia, la primera idea es pensar si ese derecho tradicional que nosotros tenemos nos sirve para entender estos momentos tan terribles de emergencia, extraordinarios y tan extraños. Es decir, si con el típico derecho tradicional pudimos enfrentar o hubiésemos podido enfrentar o cerrar 50 años o 60 años de violencia política en Colombia. Esa es otra idea que la dejo ahí para que la reflexionemos. Y voy a arrancar esta charla con estas frases. Una primera frase dice: sabíamos que la paz era difícil para un país tan acostumbrado al dolor. Sí, era difícil, pero nunca pensábamos que fuera imposible y tan presa de la indiferencia e indolencia por un grupo minúsculo de colombianos. La verdad es que considero que si hoy se hiciera un nuevo plebiscito por la paz, los votos arrojarían sorpresas. La gente de los territorios violentados y del abandono volverían a votar por el sí, ojo con esto, y todos aquellos que dudaron en su comienzo hoy lo pensarían más de 2 veces antes de meter en la urna el voto por el no. La paz sale más barata y es mejor que la guerra. Esta es otra idea provocadora a manera de hipótesis. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el contexto colombiano? El tema de la paz ha sido terriblemente complejo en el contexto colombiano. Nos costará muchas décadas más. Difícil, sí, pero no imposible. Por lo menos no en el escenario de una sociedad democrática y decente que es la que estamos construyendo. La construcción de un acuerdo de paz para el cierre de un conflicto armado sin vencedores ni vencidos, la existencia de múltiples causas y conflictos, actores ilegales y razones de la sinrazón para una historia ligada a la violencia política y las armas, entre otros males, se unieron a manera de olla de presión, lo que complejiza de una manera completa el escenario de construcción de la reconciliación. Parece un sino eterno, y es aquí donde se espera lo mejor del derecho. La construcción de un discurso jurídico en clave de amor, reconciliación, compasión y de paz, capaz de resolver el caos y la injusticia generada por la guerra. Las nuevas cifras de la infamia reiteran que el derecho de la paz debe ser una lectura sui generis y novedosa. No son tiempos ordinarios. Alentadores datos posteriores a la firma del acuerdo, oigan bien, alentadores frente a las preocupantes cifras del retorno al sufrimiento. Recordarán ustedes que habíamos logrado una reducción de la violencia en Colombia. Habíamos logrado la reincorporación de guerrilleros de las FARC, 13.043 acreditados, según la Agencia para la Reincorporación y Normalización para el año 2020. Sometimiento a la Justicia Especial para la Paz y la creación de diversos proyectos de reconciliación y reconstrucción social, varios de ellos lamentablemente hoy ralentizados o frenados, entre otros avances. Todas estas cifras tan alentadoras en su momento, que nos daban tanta esperanza, todas estas cifras se desfiguran al ser cruzadas con lamentables datos de asesinatos de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos, que según indica el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ascienden a 817 personas, datos entre el desarrollo o la firma del acuerdo de paz y hasta el 28 de febrero del año 2020. También las desalentadoras cifras de disidencias o de guerrilleros reincorporados que volvieron a las armas o la ilegalidad, 1.800, muchísimos más, 2.500 aproximadamente, o el fortalecimiento militar y criminal que han logrado grupos como el ELN en los territorios que antes eran controlados por los grupos FARC o por los reductos del EPL, sin hablar de la pelea y del conflicto que hay en este momento entre estas dos guerrillas. Y para completar este panorama lamentable, crucen con coronavirus,
las mafias y bandas criminales o los denominados grupos de estructuras armadas ilegales. Pero lo más lamentable, sin duda, es el abandono de la gente, es el abandono de los territorios que han sido violentados y abandonados durante décadas en Colombia. La nueva cooptación de los territorios por la economía ilegal, por la criminalidad y la reiterada ausencia del Estado, consecuencia propia, entre otras razones, de la no aplicación inmediata y rigurosa del acuerdo. Todos estos aspectos invocan en este momento una nueva lectura del derecho. Bebamos, construyamos un derecho distinto, una pedagogía, una comprensión y una hermenéutica de la paz. Lo más difícil es que nunca tuvimos pedagogía de la paz. Nunca supimos de sus bondades en Colombia, a pesar de las bonitas, interesantes cifras iniciales de desescalamiento o de menores bajas, muertes, asesinatos, etc. 4 años, y ya les hablaré de cómo se construyó ese proceso y qué salió, 4 años para la construcción de un modelo de paz de altísima complejidad. Nuestro modelo de paz es tremendamente sofisticado. La creación de un acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC aún no se ha comprendido, ni siquiera por los propios juristas que también han sucumbido ante las posverdades. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento se han leído el acuerdo de paz completo? ¿Cuántos lo han hecho de una vez más de una vez ante la complejidad del documento? Es tremendamente complejo el acuerdo de paz. ¿Cuántos años nos llevará a entender el acuerdo, superar las diferencias, hacer pedagogía y la reconstrucción de todo el tejido social? El derecho aquí deberá tener una mejor y más honorable labor. La paz construida es más que unos magistrados, más que una JEP, más que sentencias y fallos. La paz en clave transicional, pero además, como arrancamos esta conferencia, en clave del otro, en clave del sufrido, en clave de las víctimas, tiene que mirar la reconstrucción social en diversos aspectos. Y ahí es donde tenemos que pensar un derecho distinto y un derecho constitucional diferente. Por supuesto, solamente un derecho en clave así, clave transicional, clave del sur, clave del otro, es capaz de entender el momento histórico complejo que atraviesa Colombia, más allá de los lentes tradicionales u ordinarios con que se tratan los momentos de normalidad. Una justicia que se ha llamado transicional en el marco también de lo que hemos denominado constitucionalismo transicional de cara a las víctimas, la verdad, el perdón, la reparación y la no repetición. Una justicia sui generis, pero no por ello ajena del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del constitucionalismo garantista. Un derecho más allá de los formalismos o de un formalismo en lógica garantista y de construcción de paz. Cerrar una guerra o un conflicto armado no internacional, como lo llaman, implica leer con lentes jurídicos sofisticados, humanos y de compasión la realidad. Cerrar el conflicto que ha vivido Colombia en lógicas tradicionales le hubiese equivalido a más de 100 o 150 años de trabajo. Esto es, como siempre lo hemos tenido, máxima impunidad. Aquí invoco a Jessy Reyes, quien dice, durante el conflicto armado se calcula que hubo 10 millones de hechos victimizantes, más de 7 millones de desplazados, 8 millones de víctimas, entre 50.000 y 70.000 desaparecidos. Las cifras son mucho mayores de lo que les estoy diciendo acá. Pensar el derecho para el cierre de un conflicto acarrea muchos retos para los que no está preparada la justicia ordinaria, que piensa en caso por caso, mientras que una guerra responde a lógicas colectivas.
Si esto se presenta en materia de justicia, ¿cuánto nos llevará reconstruir el tejido social? Por un momento, pensemos en las variadas salidas que han creado los estados para cerrar sus procesos de guerra, los diversos experimentos dados en lógicas transicionales después de la Segunda Guerra Mundial, los 60, los 70, los 80, y lo construido a lo largo y después del Tratado de Roma, siempre distintos y con diversas complejidades. Colombia hace parte de la última fase, tan vinculada en mi criterio y en el de muchos, al respecto de las víctimas y a la construcción de las condiciones del no retorno a los 100 años de soledad, del no retorno o de la no repetición de las causas que generaron el conflicto. En cualquier caso, insisto, nada fácil. Aún bajo la mirada del sur, estas nuevas nociones de justicia e incluso del denominado constitucionalismo de la transición deberán lidiar con esa tradicional racionalidad jurídica, o sea, geométrica, cuadrada, ¿verdad? Eso sí, sin abandonar su razón de ser, que es la culminación de la guerra en Colombia por medio de la creación de escenarios de paz que deben ir, oigan bien, más allá de sentencias, condenas, absoluciones, amnistías o indultos. Claro que las estamos esperando, sí, pero más allá de eso, debemos estar pensando en una sociedad que tiene que propender por la reconstrucción del tejido social destruido por décadas. Por eso, en efecto, esta nueva justicia trascenderá al mundo de los jueces, de los legisladores, de la sociedad civil, que deberán aprender a reflexionar bajo una hermenéutica de paz, de perdón, de compasión y de reconciliación. Como toda conquista social, la paz tiene muchos antagónicos. El modelo de justicia de transición que se implementó en Colombia hoy corre diferentes peligros. Uno de ellos es el posible desmonte del acuerdo final o su contundente desfiguración. Ojo, porque más adelante les voy a decir cómo un grupo político está diciendo que eso del acuerdo quita muchos recursos y que es mejor colocarlos en lógica de coronavirus. Y ahí ya estoy pensando en un desmonte de acuerdo de paz o una desfiguración. No les gusta cómo está, entonces volvamos a empezar y a hacer uno a la medida de sus intereses. Así no se puede. Por fortuna, tenemos la sentencia C-630-2017, en la que la Corte declaró la exequibilidad del acto legislativo número 02 de 2017, por medio de la cual se estableció blindar jurídicamente el acuerdo suscrito entre las FARC y el gobierno durante los siguientes 3 periodos presidenciales. Pero lo más importante, por fortuna, aún tenemos juristas en clave de transición, de víctimas, del otro y de los territorios del abandono. Por lo tanto, con esta introducción a esta conferencia quiero decirles, volvamos a un derecho diferente, a un derecho del otro, a un derecho de la compasión, a un derecho constitucional transicional. Volvamos a la pedagogía de la paz, al punto de partida. No es posible que este país siga entre los supuestos amigos de la paz y los amigos de la paz con legalidad. ¿Acaso no estamos hablando de lo mismo? No pueden existir dos bandos en el mundo del derecho. La paz es una sola. La paz no es de uno, la paz de los otros. Aquí el derecho definitivamente tiene que dar muchas respuestas, estar a la altura moral y ética del momento, ¿verdad? Y esto ya se intentó precisamente con la creación del acuerdo de paz y debemos avanzar. Esto como primera parte de la conferencia. La segunda parte, si ese fue el derecho, perdón, si ese fue el acuerdo que construimos, voy a pensarlo así, un acuerdo loco, un acuerdo descabellado. Hace poco veía en el Face a un profesor peruano que manifiesta haber publicado algo en Colombia diciendo que se había hecho un acuerdo de paz descabellado, que se había hecho un acuerdo de paz en contra de derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, etcétera. Yo me preguntaba, ¿será que el profesor realmente conoce toda esa construcción y todo ese proceso de elaboración del acuerdo de paz?
Pues aquí quiero decirles que ese acuerdo de paz, y me estoy refiriendo a un pedacito de la paz, porque aquí estamos hablando de una paz completa. Hoy cuando estaba preparando esta conferencia, mirábamos todos los conflictos que tenemos en nuestro país. No solamente era el conflicto gobierno-FARC y hoy gobierno con esos grupos disidentes, o gobierno Estado con ELN, o ELN con EPL, o los conflictos que hay con las autodefensas, con el paramilitarismo, con esa forma como se ha reinventado el paramilitarismo en el país, sino además todos los conflictos que genera toda la economía ilegal, el narcotráfico, bueno, etcétera. Estamos hablando de un escenario en donde a manera de olla de presión hay una cantidad de cosas. Entonces, la paz, esta de las que le estoy hablando ahorita, es apenas una de tantas. Otra que tenemos que empujar es la paz con el ELN. Esto ha trabajado muchísimo el Grupo de Defensores de Paz del país. Otra será la misma paz entre estos grupos guerrilleros. Y la paz más importante, pues la paz de la reconstrucción del Estado en los territorios. No es no es el Estado allá, es haciendo el Estado en los territorios, reconstruyendo de verdad el constitucionalismo garantista en los territorios. 4 años duró la construcción del acuerdo de paz del que les estoy hablando. Arrancamos en el año 2012 aproximadamente y 4 años con un nivel de sofisticación increíble para crear un documento de unas 200, 300 páginas aproximadamente para tratar de mirar cómo podíamos salir en ese momento de ese conflicto con un grupo insurgente que estuvo al frente de esta situación durante más de 50, 60 años aproximadamente. Ese acuerdo de paz que lo logramos por fin hacia finales de noviembre del año 2016, ese acuerdo de paz está integrado por varias partes. Una parte que tiene que ver con el tema de tierras y el tema rural en Colombia. Curiosamente, todavía no tan afectado, entre comillas, por coronavirus, porque supuestamente está llegando más a las ciudades, pero bueno, ya hablaremos. Una parte dedicada al tema del narcotráfico, tan increíble, el tema de los cultivos ilícitos en el país. Una parte muy importante dedicada al tema de la democracia, de la participación política, ya les diré por qué. Una parte dedicada a la construcción de la justicia de paz. Cuando piensan que el acuerdo con las FARC son los magistrados de la JEP, no, esa es una parte de todo el universo que tiene que ver con ese acuerdo de paz. Una parte también que tenía que ver con el fin de la guerra, con esos momentos en donde veíamos a miles de guerrilleros pasando trochas, entregando las armas, que la gente decía que no las entregaron, que las encaletaron, donde estaban entregando armas y donde estaban llegando a unos espacios de reincorporación y unos espacios de reconstrucción y de regreso a la vida civil. Fueron muchos aspectos cuando se estaban creando este acuerdo de paz durante 4 años. El primer punto, reforma rural integral e intervención del campo en el acuerdo de paz del que estoy hablando en este momento. Y ustedes dirán, ¿y a ellos por qué se les ocurrió meter este tema? Entonces, sencillamente lo digo, todo un reconocimiento al origen, de alguna manera, campesino de este grupo insurgente. Finalizar la guerra sin tomar en consideración las verdaderas causas rurales de su origen no hubiese tenido un juicio histórico honorable. No, señores. Valga advertir que lo propio, siempre y cuando se suscriba un acuerdo de paz, ocurrirá con el caso del ELN, por ejemplo, si es que podemos, si lo tenemos que lograr en asuntos ambientales y en asuntos de participación. Este punto del tema rural y el tema campesino es un punto muy importante del acuerdo de paz. Las cifras rurales y las cifras del tema campesino en el país son realmente aberrantes, reflejan un abandono absoluto, absoluto, y por lo tanto en esta parte del acuerdo lo que se pretendía era una transformación no total, pero sí por lo menos una intervención integral del campo, aspectos de igualdad, aspectos de enfoque de género, de bienestar. Oigan bien, Bolivia, buen vivir.
Esa palabra buen vivir aparece en esta parte del acuerdo de paz que se llevó entre Colombia, entre el gobierno y las FARC, repito, muy a tono con la filosofía que impulsó las reformas constitucionales del Summa Causai, en el caso de Ecuador y de Bolívar. Regularización de la propiedad, derecho a la alimentación, participación, desarrollo sostenible, presencia del Estado, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra, entre otros principios que irradiaron ese gran propósito del acuerdo de paz que inicialmente se pretendió desarrollar vía fast track, vía rápida y extraordinaria en el Congreso de la República. Se habla en este pedazo del acuerdo de la creación de un fondo de tierras para la reforma agraria integral, 3 millones de hectáreas durante los primeros 12 años de creación, mecanismos para promover el acceso a la tierra, priorización de personas beneficiarias, restitución de tierras a las víctimas del despojo y desplazamiento, mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria, formación y actualización del catastro e impuesto predial, fortalecimiento del cobro y recaudo efectivo precisamente de este impuesto por parte de los municipios, cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva campesina. Todas estas propuestas acompañadas, por supuesto, de la implementación de unos programas muy importantes que se denominaban PEDET con enfoque territorial o que se denominan PEDET, Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, tanto en infraestructura, adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza y estímulos a la economía solidaria y cooperativa, etcétera. En cualquier caso, un punto terriblemente importante en el tema del acuerdo y del cierre de conflicto entre estos dos actores de guerra. Era fundamental. Es triste pensar que este es un punto, y si yo lo hablo en lógica de coronavirus y lógica de pandemia, en este momento histórico es un punto que ha tenido un porcentaje absolutamente bajo de desarrollo. Ha tenido una oposición increíble por parte de algunos grupos políticos en el país, algunos sectores también económicos, que no han podido entender cuál era la lógica, ¿verdad?, de este punto. Es un tema trascendental que está todavía ahí de vaso medio vacío, no de vaso ni siquiera medio lleno, porcentajes preocupantes, pero además se pensaba en este aspecto específico que se iban a intervenir de manera directa con proyectos interesantes de desarrollo territorial, 170 municipios en el país, que varios de ellos se vincularon con unas 33,000 propuestas aproximadamente y se lograron crear unos proyectos interesantes que en este momento tienen serias dudas desde el punto de vista de viabilidad y dudas de carácter presupuestal. Quiero decirles que esta parte del acuerdo era, repito, el reconocimiento, entre comillas, a una guerrilla que tuvo un origen de carácter campesino y que quizás para ellos una de las causas de la violencia y del conflicto que vivió en Colombia precisamente es el tema de la inequidad, de los desequilibrios y de la pobreza en el sector rural. Pocos avances en esta materia en el acuerdo de paz y mucho menos en fase de coronavirus y en fase de pandemia. Un segundo punto que tuvo que ver con ese acuerdo de La Habana, interesante, lo hemos denominado transición de las armas a la política, retos, memoria e inseguridad. Este punto está dedicado al tema de la participación política. Yo me desprendo de las armas, pero yo soy político, o sea, era pasar de las armas a la política, o a la vida civil, o a la vida empresarial, o volver a la familia. En el caso de la participación política, por un momento quiero que recuerden los hermanos bolivianos, etcétera, que Colombia tuvo varios procesos de paz y varios procesos de paz fallidos. Algunos
lo lograron, otros fueron un desastre. Uno de los procesos que fueron desastre fueron los que fue el que se impulsó en la década de los 80 en el gobierno de Belisario Betancur. Y en ese proceso de paz se construyó un partido bellísimo, un partido que se llamaba la Unión Patriótica. Hoy leíamos precisamente con Leonardo, que estará acá, mi joven investigador, las cifras de la Unión Patriótica. Cuando se constituye este partido, matan en este país a casi 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Por eso les digo, esto es peor que el coronavirus. Y los mataron. Entonces, estos decían que vamos a volver a hacer el acuerdo de paz para que nos maten. Por eso, de la transición a las armas a la política. ¿Cómo construir un escenario democrático que les permitiera volver a la vida civil en condiciones diferentes? Se perciben en este punto aspectos positivos y aspectos negativos. Un aspecto positivo es que se creó el Estatuto de la Oposición, una deuda histórica con la democracia y también, algo muy importante, el último informe de la misión electoral especial que generó polémica, pero que hizo una radiografía, un diagnóstico increíble sobre el tema democrático en Colombia. Este punto específico del acuerdo trata sobre los derechos y las garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general. Ojo, y la oposición sí se ha fortalecido. La oposición se ha fortalecido en muchos aspectos. De hecho, la protesta social que vivía el país antes de fase pandemia era una protesta interesante, independientemente de algunos personajes que equivocaron el camino y que utilizaron la violencia. Pero en general se estaba invocando unas transformaciones de carácter democrático. Eso era posible a partir del acuerdo. Eso era posible a partir de que si usted salía a marchar no era un terrorista, sino era un estudiante que estaba reivindicando algún derecho. Garantías de seguridad para el ejercicio de la política, para líderes de organizaciones, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, garantías para la movilización y la protesta pacífica, participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, control y veeduría ciudadana, reforma del régimen y de la organización electoral, promoción de la representación política de las poblaciones, zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono. En estos puntos, muchas cosas tienen que ver con la distribución del poder en el territorio. Muy interesante. Acá, nuevamente, quiero decirles que vaso medio lleno, vaso medio vacío. Vaso medio lleno, que tenemos representantes de este partido en el Congreso de la República. Eso ha sido bueno, aunque se ha analizado qué tanto han contribuido, en dónde han contribuido, en cuanto no, y para eso está la academia tratando de analizar cuáles son los proyectos que han presentado, cómo está actuando, digamos, este grupo especial, que además ha hecho una alianza muy interesante con los partidos de oposición en Colombia, como los Verdes, el Polo Democrático, etcétera. Eso es positivo, eso es pasar de un conflicto a la política. Positivo también, bueno, la creación de muchas emisoras comunitarias, aunque en fase de pandemia todo esto se ha ni siquiera ralentizado, estos proyectos prácticamente son imposibles. Una parte dura, y eso sí les tocaba, no tuvieron en las elecciones a las que se sometieron por obvias o por las razones que ustedes pueden conocer, no tuvieron, digamos, una recepción sus propuestas de carácter político. Tendrá que pasar un tiempo para que la sociedad sane y para que ellos puedan, digamos, consolidar un partido político como tal. En cualquier caso, cuando yo estoy pensando de las armas a la política, no solamente estoy pensando en el tema de las FARC, ex-FARC, estoy pensando en la consolidación de la participación política en Colombia y la consolidación de la democracia. Un verdadero tribunal electoral, una verdadera representación territorial, una verdadera participación de las mujeres en los partidos políticos y en la representación territorial, un verdadero fortalecimiento de la oposición, un verdadero fortalecimiento de la entrada de estos líderes en la vida política, en la cosa política. Y un elemento aquí muy importante, el tema de las 16 circunscripciones electorales, no para las FARC,
sino para las víctimas que todavía están ciernes y en espera de la decisión de Corte Constitucional frente al tema de si los votos que se hicieron o no para efectos de acto legislativo, aprobación de acto legislativo, los 50 votos realmente fueron válidos o no fueron válidos. Una discusión que está todavía engavetada en este país. Importante. Otro punto tiene que ver con el fin de la guerra, es decir, el inicio del posconflicto, de la paz negativa a la paz positiva. Este punto versó sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Yo quiero decirles que acá, aún en fase de pandemia, yo veo el vaso medio lleno, otros lo verán vaso medio vacío. Alguien me dirá, Liliana, ¿y las disidencias? Bueno, las disidencias, entre otras, tienen que ver con la falta de compromiso político de aplicación del acuerdo. Si usted construye el territorio, el Estado en los territorios, usted no tiene gente que se vaya a disidencias, usted no tiene gente que se vaya al conflicto. Nuevamente aquí pienso, ¿verdad?, que el escenario se lleva en los territorios. Por ejemplo, acá se construyeron las zonas veredales transitorias de normalización en ese momento, las zonas veredales de transición o las zonas veredales o las zonas de reincorporación, los territorios de reincorporación, asuntos logísticos de la movilización de los integrantes de la guerrilla para asuntos de la paz y de manera especial la designación en general de control territorial por parte de ellos para poderse movilizar. Este punto también tiene que ver nuevamente, voy a insistir, sobre el tema de la representación política. Aquí también se habla de la creación del nuevo partido político y de su participación durante 2 periodos constitucionales correspondientes. Este es un punto que se ha cumplido a pesar de todos los debates que genera este tema. Entre los varios retos que tiene este aspecto, si quiero decirles donde veo el vaso medio lleno y lamentable, tiene que ver con el tema de la seguridad, máxime porque el conflicto y la criminalidad suelen potenciarse una vez superada la fase de negociación y firma de los acuerdos, y en pleno desarrollo de la segunda etapa, la más compleja, el denominado posconflicto, o como lo llamamos aquí mejor, posacuerdo. Al parecer, asuntos de orden público, seguridad y administración de justicia son los que más se mueven en este aspecto. Revisando y cifras, en lógica también de pandemia, estamos hablando antes, más o menos, estamos completando casi 200 excombatientes, exguerrilleros asesinados después del acuerdo de paz. Curiosamente, en fase de pospandemia, en fase pandemia, perdón, estamos hablando de la muerte de unos 24 guerrilleros aproximadamente. Eso quiere decir que a pesar de que hablamos del fin de la guerra, eso no para. No estoy hablando de las causas. No sé si algunos de ellos tendrían que ver con lógicas de ilegalidad en sus territorios, otros no. Creería yo que la mayoría de ellos no, pero hay unos problemas de seguridad y de garantizarle la vida, la dignidad y el mínimo común a todos estos excombatientes que dejaron las armas y que están en proceso de reconstrucción, de reincorporación y de paso a la vida civil. Otro punto fundamental del acuerdo de paz tiene que ver con el tema de las drogas ilícitas, o mejor, del desescalamiento de una cultura narcotizada. Nada más necesario para una guerrilla que terminó cooptada por el mundo del narcotráfico, por un tema que afectó su orientación, y ustedes lo saben, causas iniciales muy propias en un contexto como el colombiano. Así son los territorios y los actores de la guerra, presos de las lógicas criminales que recorren su geografía y que terminan cooptándolos o doblegándolos. El centro de la política estaba en la creación de un programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos, en cabeza de la Presidencia de la República, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales. Un programa que debe desarrollarse en consonancia con el primer punto de la agenda: reforma rural integral, procesos de articulación de lo nacional, regional y local, construcción participativa y concertada, enfoque diferencial de acuerdo con las condiciones de cada territorio, respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado Social de Derecho, convivencia ciudadana y sustitución voluntaria. Valga decir
que parte de los ajustes después del no precisamente estuvieron dados en el tema de sustitución voluntaria o manual o el regreso al mecanismo de aspersión suspendido por los efectos colaterales que tenían asuntos de medio ambiente y de salud. Sin embargo, pues ustedes recordarán que en este punto se flexibilizó el documento. Bueno, lo cierto es que en un país como estos también, donde no tenemos el Estado en los territorios, donde no lo hemos construido, el tema del narcotráfico y de esta mafia sigue. Este punto de la agenda específicamente invocaba también un trato de compasión y diferente frente a los campesinos que tenían que cultivar la mata y frente ya a los que hacían la comercialización y todo el tema de la distribución. Digamos, un tratamiento criminal distinto. Hoy en día, bueno, el tema del aumento de los cultivos es preocupante en el país, pero además una de las situaciones especiales tiene que ver con el uso de glifosato. En etapa de pandemia, una de las cosas más complicadas es que se pretende o se ha pretendido, creo que se está desarrollando aspersión ya bajo esta modalidad de glifosato. O sea que a una tragedia como la que tenemos se une otra que ya sabemos y ya saben ustedes cuáles son las consecuencias que tienen, no solamente en el medio ambiente, sino también en los seres humanos. El otro punto tiene que ver con algo bellísimo. Yo creo que en eso Colombia ha sido pionera a pesar de todas las dificultades que ha tenido la justicia de paz en Colombia. Y lo voy a llamar del proyecto de la venganza al proyecto del perdón, desarticulación transicional de las lógicas retributivas. ¿Cómo les digo? Cuando yo pienso en justicia, y quería hoy presentarles un video bellísimo que veía del caso número 3, que tiene que ver con lo que se denominan falsos positivos en Colombia, una cosa aberrante, que así no se llama el caso número 3 en la JEP. Yo veía indígenas, mujeres, madres de los denominados falsos positivos, fuerza pública, terceros, o sea, estoy viendo una justicia que trata de entrar en una fase de restauración, en una fase, como se llama, sistema integral de verdad, de justicia, verdad, de reparación y de no repetición. Cuando yo estoy pensando este punto del acuerdo, que es bellísimo, estoy pensando en lógicas de justicia y lógicas extrajudiciales, porque yo no puedo entender la justicia transicional solamente, como les decía, en casos, sentencias, fallos, etcétera. Yo también la tengo que ver en lógica extrajudicial. Lógica extrajudicial, la comisión de la verdad, por ejemplo. Lógica extrajudicial, el tema de los desaparecidos, saber dónde están mis muertos. Entonces, era tratar de reconstruir con las víctimas una forma diferente. Creo que en eso fue sofisticado el acuerdo y creo que en eso el aporte que se le hizo al mundo constitucional y el aporte que se le hizo en general al mundo del derecho fue increíble. Así como las víctimas desisten del proyecto de la venganza en aras de la consecución de una paz en sentido positivo, los estados también deben hacer lo propio. Esto es, renunciar a la rigidez inquisitiva del sistema jurídico penal. ¿De qué manera? Flexibilizando y complementando la justicia ordinaria, que es eminentemente retributiva, con una que se caracterice esencialmente restauradora, es decir, la justicia transicional. No en vano, estricto sensu, la primera de ellas prioriza la persecución penal, mientras que la segunda optimiza la reestructuración de la sociedad mediante el alcance de los principios de verdad, justicia y reparación, acciones esenciales para facilitar no solo el fin del conflicto, sino sobremanera la transición a un régimen armónico, razonable, justo. Es por lo anterior que en reconocimiento de la bélica historia de Colombia y debido al daño y sufrimiento que han dejado estas 5 décadas de conflicto a la población civil, las FARC y el gobierno, además de convenir que el resarcimiento de las víctimas debería ocupar un lugar axial en el acuerdo, pactaron la creación de un sistema integral, ojo, verdad, justicia, reparación y no repetición, compuesto por diferentes mecanismos y medidas, tanto judiciales como extrajudiciales. Es decir, un sistema congruente con la justicia transicional. Mecanismos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
La unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la justicia especial para la paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición. O sea, aquí estamos hablando de una forma distinta de ver la justicia y de ver el derecho. En fase de pandemia, curiosamente, no he visto unos ataques tan contundentes al tema de la JEP, porque los están dejando trabajar, excepto en el tema de quitarle recursos. El argumento es que esta justicia es muy costosa y hay que quitarle recursos porque son recursos que se requieren en fase de coronavirus. Vuelvo y quiero que recuerden, porque ya casi quiero cerrar también para que todos participen, quiero que recuerden ustedes la frase con la que inicié. El conflicto nuestro ha sido peor que el coronavirus. Y en fase de coronavirus, lo peor que podemos hacer es echar para atrás toda esta construcción fundamental y maravillosa que hemos realizado en Colombia y de la mano con toda la comunidad internacional y con todo el derecho en clave de paz, de compasión, de transición. Echar para atrás no tiene sentido en un Estado constitucional, en un Estado de derecho, como lo decíamos en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, estamos en cuarentena, pero el Estado de Derecho no está en cuarentena. Y el derecho a la paz es un derecho que trae nuestra Constitución Política en su artículo 22 que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. No está en cuarentena. Nada pacifica la inclusión de este artículo en nuestra Constitución Política, en nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Nada pacífico. Sin embargo, como decía Enrique Gaviria Liévano, ser decentes en materia de derechos y coherentes con el marco internacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 4 convenciones de derecho internacional humanitario de 1949 y sus 2 protocolos adicionales sobre conflictos armados internacionales y no internacionales internos, así como con el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, justificaba plenamente la inserción de ese artículo en nuestra Constitución, que no, repito, no está en cuarentena. Voy a cerrar esta conferencia con algo que hoy me hizo llorar, digamos que me parece emocionante porque es para mí García Marquiano, y lo que quiero decir es como la esperanza. Quiero que ustedes sientan todas las expectativas que hay en esos miles de excombatientes, los que han cumplido, los que siguen en las zonas de reincorporación o los que están con sus familias. Pero también quiero que piensen que tenemos 7 millones de víctimas, desplazados, campesinos, mujeres que han sufrido con este conflicto armado en Colombia. Por un minuto piensen en ellos. O sea, ellos no merecen que la paz entre en cuarentena. Y este ejemplo es muy bello. Esta columna la encuentro hoy buscando y tratando de inspirarme para este encuentro con ustedes. Es una conferencia, es una columna bellísima. Aquí está Gloria, el nombre de la columna, exactamente. A ver, acá se me pasa. Cortar tela, ya un minuto. Está Leonardo, dice, mucha tela para cortar. Miren tan linda, y con esta quiero cerrar para que pensemos en un país donde la paz no puede estar en cuarentena y el Estado de Derecho tampoco. Hace unas semanas recibimos una petición en el movimiento Defendamos la Paz. Soy feliz miembro de ese movimiento, aunque no tengo la fuerza de la mujer que escribió esta columna ni otros. Generalmente nos llegan llamados de auxilio por amenazas contra líderes sociales, caen todos los días. Esa es una red que me duele leerla. Todos los días mataron en el Cauca, mataron en Putumayo. Miren que es peor que las noticias del coronavirus, es peor. Arbitrariedades de distintos orígenes o incursiones armadas de quienes siguen empeñados en sabotear la paz. Pero este SOS no estaba relacionado con temas de violencia y es una historia en la que encontramos mucha tela para cortar y contar. En los espacios territoriales de reincorporación de Icononso y de Pondores y en una SAS en Bogotá, donde trabajan excombatientes, víctimas y comunidad, manos, máquinas y tijeras estaban a la espera de un milagro enrollado.
Tenían toda la capacidad para producir tapabocas que cumplen los requisitos de la salubridad, pero no había dinero para conseguir los miles de metros de telas necesarios y hacerlos llegar a un pueblo donde escasean el agua y el Estado a 923 kilómetros de Bogotá. Con la ciudad cerrada, iban y venían chats, cotizaciones, estimados de costos, cuánto valdrían nuevos rollos de tela, 10 conos de hilo, 3 carretes de caucho y transporte en plena cuarentena. Era un montón de plata y además se necesitaba conseguirla justo cuando empezábamos a sumergirnos en esta dimensión desconocida llamada pandemia. El 1 de abril, en uno de los mensajes más cortos y felices que he recibido en la vida, las palabras de un amigo defensor de paz convirtieron en realidad la utopía. 24 horas después, el dinero estaba girado y disponible para comprar los materiales y poner a andar el taller de las ilusiones. Esta es Colombia. La única condición de nuestro donante era y sigue siendo no revelar su identidad. Por eso, aun cuando quisiera cantar su nombre desde la ventana, quedará en silencio, iluminando fuerte y generoso el corazón de esta historia. Uno de los muchos logros del acuerdo de paz es que nos ha permitido quitar el INRIS, romper paradigmas y darnos permiso de pensar y sentir distinto. Hoy sabemos tejer vínculos donde antes solo veíamos adversarios. Así las cosas, contactamos a los combatientes de las FARC que hoy tienen la tarea de desarrollar entornos productivos y crear empresas comprometidas con la paz. Se emocionaron con la noticia, mientras por un lado les disparan más de 100 combatientes asesinados, en la orilla bonita de la vida, un donante anónimo lo respaldaba en su iniciativa. Ese donante debía ser el Estado, pero bueno, me quedo con este. En esta insólita y solidaria Semana Santa empezó la producción en el taller, el lugar de Bogotá, donde el trabajo conjunto de excombatientes, víctimas y comunidad demuestra que la reconciliación sí es posible. La confección está en marcha y ya hay cientos de tapabocas empacados y en proceso de comercialización. Y por otro lado, y ejerciendo como hermanos mayores, cortaron tela para producir 12.900 tapabocas en Póndores y las cajas ya van rumbo a La Guajira. Tengo las fotos, pero no las puedo mostrar acá. Como el cuento de las estrellas de mar y el niño que pacientemente las rescataba de la arena para lanzarlas a las olas, así tal vez 50.000 tapabocas confeccionadas por manos que antes cargaron armas o fueron heridas por ellas, nos salven a Colombia de todos sus males. Pero las personas que valientemente decidieron nunca más volver a la violencia y hoy cosen con hilos y agujas más que un pedazo de tela, una generosa expresión de confianza, saben que no están solos y mientras exista gente buena con genuina vocación de paz, nada será imposible, nada, ni siquiera la felicidad. Gracias, Gloria, por esta columna que me llenó de esperanza cuando estaba pensando en este encuentro con nuestros hermanos bolivianos y con las personas que hoy nos están escuchando. Repito, el derecho a la paz no está en cuarentena. Repito, el Estado del Derecho no está en cuarentena. No podemos agravar el coronavirus tratando de revivir un conflicto que hemos tratado de enterrar y de reconstruir una sociedad de la mejor manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente exposición, como siempre. Es una temática que hemos estado realmente expectantes. La aceptación de toda la comunidad a esta conferencia ha sido excelente. Todos estaban a la espera y creo que ha logrado por mucho sobrepasar las expectativas que tenían de esta conferencia. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que va a ser justamente la parte más dialógica, donde ustedes van a poder participar enviándonos las preguntas al grupo del chat de Zoom. Entonces yo voy a ir leyendo poco a poco las preguntas y doctora, entonces vamos a irlas desarrollando de esta manera. Y los que están en Face también tienen la forma también tienen la posibilidad de poder participar a través de Facebook. Enseguida vamos con la primera pregunta. Bueno, tenemos la primera pregunta donde nos dice Fausto Huerta.
Doctora, ¿puede construirse un concepto distinto del derecho de constitucionalismo, aún contra el poder concentrado que detenta quienes gobiernan hoy, capaz de manipular el legislador y tener la rama judicial ami- amilandada, perdón, sí, amilandada y órganos de control cooptados? Bien. Tomamos tres y las intento Claro, responder, pero también me encantaría escuchar a Elena, ayudarme, es una académica que quiero mucho, por supuesto es de que sí. nuestra red y no sé si Gloria, que está acá, también pudiera acá hablar, qué rico. Sí. Claro que sí, no ¿Otra habría ningún pregunta problema. tiene? Vamos a seguir con la otra pregunta. Liz nos indica la siguiente pregunta: ¿cómo hacer factible el acceso a la seguridad y paz en un contexto donde el abuso armado, el de ideología, son cambiantes? Y la tercera pregunta sería de Zulma González. Al comienzo de su intervención, hablaba respecto a un discurso jurídico. ¿Cómo pensar esto en el marco de la ética pública y la reconciliación social? Tenemos más preguntas, pero considero que con estas primeras tres podríamos irlas desarrollando. Bueno, primero, pues muchas gracias. Qué rico que esté Fausto. Fausto además es doctor. Felicitaciones. Es de los últimos doctores que ha dado Colombia, la Universidad Santo Tomás de Tunja. Gracias por estar acá y las demás compañeras también. Yo creo que un esfuerzo que hemos hecho en América Latina desde los, digamos que puede decir que la Constitución de 1991 fue pionera, pero aún así esa Constitución se quedaba corta con los retos que iba a tener el derecho en un escenario como el nuestro. Una Constitución todavía muy de cara al eurocentrismo, a lógicas eurocéntricas, a lógicas universales. Creo que a pesar de que en este momento hay toda una discusión alrededor de los aportes constitucionales de Bolivia y de Ecuador y bueno, los errores que se cometieron posteriormente a la Constitución del 99 en Venezuela, etcétera, América Latina ha venido construyendo un derecho que si bien tiene raíces en lógicas eurocéntricas, también poco a poco viene siendo un derecho mestizo, un derecho hibridado, un derecho en donde han entrado unos principios que nos permiten leer en clave distinta, pluralismo, plurinacionalismo, Pachamama, Madre Tierra, Summa Causai, buen vivir, seguridad alimentaria. Yo creo que, y esto es muy nuestro, como también habría que mirar qué nos está entregando África, qué nos está entregando lo que son los otros. Los otros que no tenían nada que decir en el mundo del derecho constitucional. Creo que estamos revisando estos aportes bellísimos con estos conflictos también que se nos arman en América Latina, porque también caímos en lógicas presidencialistas, en autoritarismo, en violación de derechos, nos pasamos para el otro lado. O sea, tratamos de construir un muñeco bellísimo, pero los que entraron a liderar el muñeco bellísimo también llegaron llenos de cosas que dañaron el proceso. Creo que en ese sentido sí creo en un derecho constitucional distinto. Tengo una idea que no la puedo votar acá, de algo que vamos a crear bellísimo, es un sueño que se me ha dado en lógica de pandemia, si es que la vivimos, y de crear una propuesta bella en donde todos los constitucionalistas vamos a salir. Muchos movimientos en América Latina, los constitucionalistas democráticos, un movimiento muy fuerte en Brasil. Nosotras las mujeres, Elena es una de las que somos de redes pequeñitas, chiquitas, pero somos redes que no le estamos haciendo la venia a lo europeo, pero trabajamos con los europeos, pero que reivindicamos la construcción jurídica que estamos haciendo nosotros y esa nueva forma de ver. Claro, ahora,
la pregunta de Fausto Cruzada, pues en fase de pospandemia todavía más, donde se exacerban las lógicas autoritarias, las lógicas de violación de derechos, pues ahí sí que estamos más. Una de estas es no entrar el Estado de Derecho en cuarentena, no entrar la paz en cuarentena y cuidarnos, pero además cuidar países pobres, pero que además van a quedar en la recontrapobreza el próximo año, o sea, vamos a quedar cada vez más mal. ¿Y qué más? Nosotros creo que como académicos y como constitucionalistas tenemos que estar ahí, y espero que tengamos unas cortes constitucionales que realmente sirvan y que realmente aporten en este momento. Frente a la primera pregunta. Frente a la segunda pregunta, claro, yo creo que especialmente el caso colombiano, un abuso de la violencia política total por parte de todos, derecha, centro, izquierda. Somos una cultura de violencia, y yo creo que aquí lo que hay, hoy veía el chat precisamente de Defensores de Paz. Yo creo que hay que trabajar el tema de la pedagogía de la paz. Esa pedagogía de la paz no la hemos construido. Es que ni siquiera sabemos de ese acuerdo de paz del que yo les estaba hablando. La mayoría no lo conoce y votaron que no, además. Y además no se conoce y no se ha dicho nada, porque además sale del gobierno Santos y llega el otro señor, y el otro señor empieza a construir un discurso de paz con legalidad, a deslegitimar de alguna manera lo que se había hecho, y se generan como dos bandos, todos extraños, y no se ha hecho. La pregunta que hacía un miembro de Defendamos la Paz, y el Ministerio de Cultura, ¿qué está haciendo frente a la pedagogía de la paz? Yo creo que este tema de la pedagogía de la paz nos lo tienen que inyectar por todo lado. O sea, no, como Trump, no lo estoy diciendo en ese sentido, pero algo tenemos que hacer para cambiar un poco todo este ADN que nos ha hecho matarnos durante tanto tiempo por las ideas. Hoy en lo que estábamos leyendo precisamente con Leonardo para poder estar con ustedes, tenía que inspirarme en la lectura. Es que ha sido terrible, nos venimos haciendo, eso que no hablamos de todo el siglo XIX, pero desde 1948, desde el Gaitanazo, todo el que sea diferente, opine diferente, es objeto de la muerte. O sea, eso es un enemigo, es un adversario. No hemos podido ver al diferente no como un enemigo, como un adversario, sino lo deberíamos ver como un adversario. Pasar a eso nos va a llevar décadas y nos va a llevar un trabajo fuerte, en donde también el constitucionalismo tiene que hacer una labor bellísima alrededor de este tema precisamente del derecho a la paz. Uy, esa otra pregunta es bellísima, es la ética de lo público. Por Dios, además tendría que ser como un filósofo, alguien, es muy bella la pregunta. Solamente decirle algo. Voy a recordar un poco a Carlos Gaviria en algunas herejías constitucionales. La paz no solamente es ética, sino estética. Tener paz es tener algo bonito para el país. La guerra es horrorosa, como la pandemia es horrorosa. Entonces yo creo que esa estética de la paz también tenemos que crearla alrededor de esta palabra tan bella que usted ha hablado, que es la ética de lo público y de la reconstrucción social. ¿Sí? Listo, doctora, muchas gracias. Doctora María Elena, ¿gustaría complementar con algo? Muchas gracias, querida Jessica. A mí me gustaría, antes de ya el cierre y las conclusiones de esta maravillosa, esta magistral exposición, Lili, muchas gracias. Todos hemos quedado fascinados con todas tus reflexiones, con todas estas herejías constitucionales, que al final vamos a hacer unas conclusiones, pero no sé si podríamos ceder la palabra tal vez a Gloria. Creo que Sí, ella pero es... no tiene el micrófono abierto, necesito que le abran el micrófono, lo digo porque es una de las líderes de las que está hasta aquí, luchando Excelente. por este tema, y para mí es muy importante. De hecho, deberíamos tener más líderes sociales acá, pero ella es una, Gloria. Perfecto, yo creo que Perfecto, ya estamos... vamos a poder ver la configuración para poder otorgarle la Gloria Arias, palabra una de nuestras ¿Vale? a Arias. columnistas de paz. Sí, Ah, aparecí. Genial. bienvenida, Gloria. Hola, gracias. No, qué honor, muchas gracias. Liliana, qué hermosura de conferencia, qué belleza. Preciosa, de verdad. Mil y mil gracias. Y a ustedes por organizar este evento tan lindo.
Gloria, usted que es una de las luchadoras, ¿qué opina? Acá me está haciendo una pregunta bellísima Carlos Carrillo, que dice, más allá de esta cuarentena, ¿qué es lo que más frena o estanca la viabilidad de este tan complicado tratado de paz y qué medidas son más urgentes para agilizar el acuerdo? Ujú. Gloria, con los debates que damos en la red. Yo diría que voluntad, voluntad política, voluntad social, convicción. Tú dijiste una cosa que me parece absolutamente válida y yo siento que la paz no nos da permiso de ver el vaso medio vacío. Tenemos la obligación de verlo medio lleno. Entonces, en la medida en que 50 millones de colombianos estemos convencidos de eso y que haya realmente una voluntad política y no se vea la paz como el enemigo, sino como el amigo, otro será el caminado. Lo que pasa es que llevamos 60 años acostumbrados a la guerra y curiosamente nos pasó algo muy vergonzoso de confesar y es que nos movíamos más en la guerra que en la paz, estábamos más acostumbrados a ella. Y hay mucha gente que le tiene más miedo a la paz que a la guerra. Eso parece increíble ni siquiera de decirlo y ahora aún de entenderlo. Pero había cierta comodidad, cierta zona de confort para algunas personas con la guerra que obviamente se les mueve el piso al pensar que están haciendo una nueva sociedad, un nuevo país en el que un poco lo que se ayuda y nos demos permiso de pensar distinto. Llevamos tanto tiempo odiándonos, tanto tiempo bravos los unos con los otros y detrás de cada uno hay un ser humano que sabe enamorarse, que sabe querer, que tiene miedo, que tiene ilusiones, que tiene familia, porque no tratamos de identificarnos con las cosas que nos unen y dejamos de odiarnos y de cobrar venganzas por las cosas que nos separan, que fueron horribles, sí, claro que fueron horribles, pero tenemos que tener la adultez de poder pasar la página. O no sé si la adultez, sino la infancia tal vez de poder pasar la página. Gracias, Gloria. Acá, por ejemplo, preguntan, ¿se justifica toda represalia judicial para garantizar el derecho de paz en esta época de pandemia? No entiendo mucho la pregunta, pero lo que sí creo es que no puede parar la justicia. De hecho, la justicia, ninguna justicia, ni siquiera en etapa de pandemia debería estar suspendida. En este momento es cuando más necesitamos actuando la justicia. Claro, en el caso de paz, en lógica transicional, como les decía, porque no es la misma lógica ordinaria. Con lógica ordinaria nunca saldríamos de esto. Por un minuto pasen por la página de la JEP, que hoy la revisábamos, mirábamos los casos que se han construido y cada caso tiene una forma distinta, no es Gloria Arias, victimaria, qué es, cuál va a ser la sentencia, cuántos años detrás de una, no, es diferente y hay que leerlo distinto. Pero aún así, con esa diferencia ordinaria, transicional, civil, la que sea, la justicia tiene que estar andando en este momento de pandemia. El Congreso tiene que estar funcionando en este momento de pandemia. Necesitamos las ramas del poder porque son las únicas que pueden controlar en este momento y pueden ayudarnos a impulsar precisamente el proceso de paz. Frente a esa pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Sí, doctora, vamos concluyendo. Tenemos algunas preguntas más. Blanca Dina Caso nos hace la siguiente pregunta. Buenas noches, una consulta. No sé si pudiera explicarnos más acerca del enfoque del eurocentrismo en el área del derecho. Y Claro. otra pregunta desde la transmisión en Facebook. Alfredo Roque pregunta, según su punto de vista, doctora, en Bolivia, ¿cómo debería ser el proceso de paz que debe desarrollar el gobierno transitorio boliviano con los habitantes del Chapare, que son afines al partido del MAS, que en estos momentos está en conflicto por el tema del narcotráfico y además indican que se deben realizar las elecciones en plena pandemia? Tremendo. Sí. Y esa es la otra. Si uno tiene que poner también el aparato electoral en pandemia, en Estado de Derecho, es que tenemos que proteger procesos. Pero bueno, me gustaría acá, María Elena, que es experta en plural, esa respuesta yo la tengo, pero quiero que nos ayude constitucionalista, ¿qué es eso del enfoque eurocéntrico? Además que fue ministra, ¿no? De un cargo en Bolivia. Cuéntame, María. Bueno, muchas gracias, querida.
Bueno, en Bolivia hemos trabajado, como todos sabemos, tenemos una constitución a partir del 2009, una constitución que precisamente, y ahí yo miraba todos los ejes de ruptura, porque precisamente ha sido una lógica de ruptura, especialmente con una visión eurocéntrica del derecho. La mayoría de las construcciones, las constituciones latinoamericanas, pues como tú decías al principio, siempre han sido construidas a partir de lógicas hegemónicas que parten de un pensamiento eurocéntrico. Entonces, desde esa lógica, la Constitución de 2009 plantea precisamente pilares de ruptura a partir del pluralismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad y todo esto que se ha venido dando como el giro decolonial. Esa nueva visión, precisamente también en esta misma perspectiva que tú nos decías, el enfoque, la otra mirada desde la voz de los históricamente oprimidos en Colombia, pues obviamente tienen una historia de guerra, de muerte, y la justicia transicional la tienen que mirar precisamente desde otras lógicas, como lo hemos visto. En el caso boliviano, la historia de los históricamente oprimidos, pues se traduce también en la historia de los pueblos indígenas históricamente oprimidos, que se reconstituye su voz precisamente a través de un proceso constituyente que diseña un modelo de Estado plurinacional, y para ello pues tenemos en la construcción plural de derechos la mirada de los enfoques, por ejemplo el enfoque intercultural. Y es que en Bolivia, por ejemplo, tenemos la igualdad de jurisdicciones, la jurisdicción indígena, originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, ambas con la igualdad jerárquica. Y precisamente este enfoque intercultural a partir de la construcción de derechos hace que los derechos, por ejemplo, en la jurisdicción indígena, se interpreten bajo pautas interculturales de interpretación. Las otras lógicas, es decir, entender el derecho desde la diversidad cultural. Por ejemplo, si vamos a analizar una expulsión como decisión comunitaria, no la vamos a mirar desde la lógica del debido proceso, la doble instancia, que es una lógica de construcción eurocéntrica, de una cultura ordinaria. Tenemos que mirar en procesos dialógicos, tenemos que utilizar otros mecanismos, como por ejemplo los diálogos interjurisdiccionales, otras herramientas como los peritajes antropológico-culturales, que son herramientas complementarias. Entonces, pues este enfoque intercultural plantea mirar y construir el derecho con métodos desde los históricamente oprimidos, desde la diversidad, entender precisamente que además hay otras formas de resolver conflictos no propias de lógica occidental. Entonces, ese es en Bolivia el cuestionamiento, por eso se habla mucho de esta visión eurocéntrica, del enfoque intercultural, que parte de todo este giro decolonial. Bellísimo ese ejemplo, y por eso se trata, este trabajo tiene que ser en América Latina, y así es que lo hacemos. Un solo ejemplo para hablar del tema eurocéntrico. Cuando trabajo la clase de régimen territorial, que es una de las clases que yo dicto, trato de explicar la historia de nuestra organización territorial, y cuando yo explico la historia de nuestra organización territorial, no encuentro nada más que una marca blanca, europea, francesa, cruzado con algo español, y por ahí logré meter un pedacito los territorios indígenas, para que me entiendan. Si yo comparo el artículo 286 de nuestra Constitución Política en Colombia con el artículo 70 y algo de la Constitución francesa, de cuáles son las entidades territoriales, me dicen municipio, como se llama ya, departamento, región, territorios con régimen especial, bueno, las mismas. Lo que quiero decir es las mismas. Cuando quiero decirles eso es que hemos construido nuestro derecho y nuestro derecho constitucional con una marca europea muy fuerte que no corresponde con nuestra realidad. Y entonces cuando hago la historia del derecho constitucional, yo hago la historia de las élites criollas, las que ustedes quieran,
o los que estudiaron, que lograron tener esta marca, piensen nomás en Simón Bolívar, en Don Santander, entonces, que lograron tener esta marca y lograron traer esas mismas instituciones a nuestros territorios. La pregunta es, ¿qué de nuevo hemos creado? ¿Y cómo lo estamos creando? La creación realmente se ha venido a dar con fuerza de los 90, 2000, del siglo XXI en adelante. O sea, realmente antes ni siquiera teníamos tiempo de repensarlo. Y se ha dado precisamente a partir de unos procesos constitucionales muy interesantes. En Colombia no hemos tenido tiempo de eso, porque cuando pensábamos en eso nos tildaban de terroristas, de guerrilleros, de gente que no estaba, ¿cómo así que piensa así? Hoy en día ya no es un guerrillero, ya no es un terrorista. Yo ya puedo estar diciendo esto y nadie me está diciendo, señora, es de, no sé, del partido de las FARC. No, hay una profesora que está diciendo algo. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos unas marcas propias, unas realidades propias, y esas realidades son las que estamos mirando en cómo reivindicar los territorios indígenas, los territorios afro, los territorios rum, cómo mirar lo que está pasando en Leticia, que se nos está volviendo un Guayaquil ya, tristemente. O sea, cómo mirar los territorios del abandono. Eso no me lo explica Francia, ni me lo explica España, ni me lo explica el Reino Unido ni Estados Unidos. Nosotros, dentro de nuestras lógicas epistemológicas, somos los únicos que podemos crear esas categorías y creo que las estamos creando. En ese sentido hablamos de eurocentrismo. Frente a la pregunta otra, que es un conflicto que habría que mirarlo muy bien, bueno, yo lo único que digo es solamente pensando en el caso colombiano, cada texto con su contexto, cada construcción de paz con su contexto. Definitivamente, solamente en el contexto boliviano, analizando lo que hay con el acumulado histórico de construcción transicional que tiene el mundo, pueden en este momento de la manera más bella y hermosa entrar en un proceso de concertación. Pero ahí la palabra compasión, perdón, reparación y justicia tiene que estar presente en ese tipo de construcción. Excelente. Excelente, querida Lili. Yo creo que podríamos pasar, si están de acuerdo, a las conclusiones. ¿Les parece bien? Bueno, realmente ha sido una clase que nos ha, un diálogo que nos ha invitado a pensar, y qué bueno es pensar desde Latinoamérica, y qué bueno es pensar desde la Latinoamérica y con rostro de mujer, que como les decía, ese ha sido uno de los objetivos, ver que en Latinoamérica se puede generar pensamiento constitucional, se debe y se está generando pensamiento constitucional. Me viene a la mente algunas frases que utilizaba Liliana en este marco dialógico, ¿no? Y una de las grandes frases que creo que ha marcado esta sesión es que la paz no puede estar en cuarentena. Creo que esa es una frase que también, traspolando al contexto boliviano, podría traducirse en la siguiente: los derechos no pueden estar en cuarentena. Cada país tiene una lectura, una realidad distinta, pero Latinoamérica también tiene una raíz común, ¿no es cierto? Y creo que yo resaltaría esta primera gran idea de este diálogo académico. La segunda gran idea que resaltaría es precisamente la voluntad, la conciencia de mirar el derecho constitucional, toda la visión de la sociedad, las diversas culturas, desde otras lógicas. Y creo que es importante, uno de los temas que más resaltamos y que han sido desarrollados también por nuestra expositora de manera magistral y con el corazón, con una mujer con tanta fuerza, es precisamente esta mirada de entender al derecho desde las voces de las víctimas. Ese es el cambio radical desde Latinoamérica, y las voces de las víctimas van a ayudarnos a entender otras lógicas claves de transición
claves de interculturalidad, pues que van a llegar precisamente a la reparación, a las garantías de no repetición, que son precisamente visiones que rompen una cultura positivista, monista del derecho, más aún en el caso boliviano, que hemos transitado de un Estado-nación a un Estado plurinacional constitucionalmente reconocido. Colombia también, 91, ha tenido un gran avance constitucional y por supuesto su mayor desafío es generar procesos de paz, pero desde la voz, desde las voces de los históricamente oprimidos. Entonces, esta voz de los históricamente oprimidos hace que pensemos desde Latinoamérica, que nuestras herejías constitucionales sean herejías latinoamericanas, y esta red del constitucionalismo latinoamericano con las voces de mujeres precisamente quiere generar una construcción de pensamiento desde las voces de los históricamente oprimidos, y precisamente quiere superar esa visión de la colonialidad para precisamente avanzar en nuestros procesos, y en el caso boliviano, consolidar el fin esencial del Estado boliviano establecido en nuestra Constitución, que es el vivir bien, esta visión del vivir bien que pues tiene que extenderse no solo a Bolivia, sino también a Latinoamérica. Creo que con estas ideas generales, querida Liliana, ha sido para nosotros realmente muy ilustrativos. Es importante generar estos diálogos, este intercambio de experiencia a nombre de todos los que hemos tenido el honor de escucharte hoy día. Te agradecemos profundamente la invitación y estamos seguras que esta experiencia académica se va a repetir. Muchas gracias, querida Lili. Que no sea un 1 de mayo, por favor. Que no sea un 1 de mayo. La palabra, y luego a la licenciada Thaía Abrego, por favor, que ha hecho posible este ciclo de conferencias, y también a la sociedad científica. Por mi parte, solo agradecerte, y pues que hemos quedado realmente profundamente ilustrados, con ganas de más, así que esto se va a repetir. Gracias, querida Lili. Lo más bello es ver esta pantalla llena de mujeres, o sea, cómo las mujeres estamos luchando. Gloria, que es una pluma que me enloquece, o sea, cómo esa pantalla está ahí. Estamos ahí, estamos luchando, pues. Excelente, querida Lili. Un abrazo, y a todas esas mujeres luchadoras, un abrazo. Le vamos a ceder la palabra a la licenciada Thaía Abrego ya para las conclusiones finales. Y bueno, muchísimas gracias, Liliana. Un gusto realmente conocerla y escucharla también. Creo que nos deja con muchas ganas, ¿no?, de continuar abriendo estos espacios de diálogo, porque los contextos son diversos y también podemos aprender unos de otros, ¿no? Yo me quedo con varios aspectos que usted ha tocado, como esa referencia que hizo a la publicación del artículo que nos leyó, donde tejer vínculos donde solo antes se veían adversarios es fundamental, ¿no? Y esta esperanza de que la reconciliación sí es posible, de que es necesario construir procesos de concertación, también me ha hecho recordar que en la Constitución Política Boliviana, nosotros en el artículo 10, se define claramente que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, y en el artículo 108 también se define que es deber de todo boliviano defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de la paz. Cuán importante ir buscando el tema de la pedagogía de la paz, ¿no? Es fundamental trabajar también, y me alegra que tanto desde el ámbito del derecho como este llamado a todos los actores, la sociedad civil, los actores estratégicos, políticos, pero también los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y todos, pues pensemos en construir estos procesos. Creo que es muy necesario en Bolivia también aceptar que lo diferente no es malo, ¿no? Y comenzar a abrir estos espacios de diálogo, de concertación,
en busca siempre de la construcción de la paz, ¿no? Muchísimas gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho por promover también este espacio, a María Elena, Liliana, bueno, desde la distancia, un abrazo enorme desde Bolivia y esperamos pues compartir más espacios con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para finalizar ya con este ciclo, naturalmente agradecerle eternamente a la doctora Liliana, a la doctora Gloria Arias, que también ha podido estar presente y ilustrarnos con este contraste de opiniones, a la doctora María Elena Tar, naturalmente, y a la licenciada Taía Abrego, directora general de la ONG Realidades y de la Plataforma de Investigación y Formación Especializada. Como ustedes ya saben, en la última parte de esta conferencia, todas las personas que nos ven a través de la plataforma Zoom y a través de la página de Facebook de la plataforma de investigación y formación especializada, pueden llenar el registro de asistencia. Ya se les ha pasado el link al chat del grupo. Lo único que deben hacer es copiar el mensaje del link, pegarlo en su buscador de Google y llenar los datos de registro de asistencia que les solicita. En algunos casos se han debido, por otras circunstancias, algunos problemas en el registro, así que les pedimos también que para asegurar de que no haya ningún inconveniente, puedan sacar un screenshot al registro que estén llenando. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Excelente participación. Le quedamos eternamente agradecidos. Con esto yo creo que ya nos vamos despidiendo. Bueno, Antes, una última cosita, perdón, antes de terminar, recordar a todas y todos que el próximo martes tenemos otro ícono de mujeres constitucionalistas latinoamericanas. Tenemos a la doctora Claudia Storini del Ecuador, así que pues este contraste, y el viernes tenemos a la doctora Raquel Irigoyen del Perú, así que todos estamos cordialmente invitados a este ciclo de mujeres constitucionalistas latinoamericanas. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, chao. Chao.